Pueden sentarse, hermanos, estamos contentos porque el Señor está con nosotros y lo creemos así. Vamos a pedir que el Señor, su Espíritu Santo, nos ayude a entender, a comprender su palabra en esta hora. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por este tiempo, nos disponemos a escuchar tu palabra en este momento, por lo cual pedimos que tu Espíritu Santo pueda hacernos entender las verdades que hoy, Señor, serán reveladas, que cuando nosotros escuchamos tu palabra, Señor, somos confrontados, pero también somos confortados con ella. Señor, permite que esta palabra pueda habitar en nosotros siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Me he dado cuenta, amados hermanos, que cuando nosotros usamos los peros, ¿sí?, que en más de una ocasión lo hemos dicho, siempre casi es de una forma negativa. Por ejemplo, quiero ir de vacaciones y ¿qué decimos? Pero no tengo tiempo, no tengo dinero, un ejemplo, ¿no? Quiero amar a mi esposo, a mi esposa, pero es difícil, no es fácil. Eso es otro ejemplo. También he escuchado ejemplos de hermanos que dicen, yo quiero servirle al Señor, yo quiero honrarlo con todo, pero no tengo tiempo. Y cuando nosotros escuchamos, amados hermanos, los peros, siempre lo escuchamos de una forma negativa. Pero en este pasaje de Efesios capítulo 2, encontramos que el apóstol Pablo utiliza estos mismos peros, pero de una forma positiva, ¿sí? De una forma positiva. Y de alguna manera nos muestra a nosotros que nosotros éramos de esta forma, nosotros estábamos así, pero Dios hizo algo, ¿sí? O sea, de una forma positiva. Por eso hoy vamos a hablar, ¿sí?, y he titulado a este tema, los peros de la gracia. Ese es el tema, los peros de la gracia. Y usted se quedará así perplejo porque hablaremos de los peros de la gracia. Y es muy importante, yo por eso te invito a que prestes mucha atención. El pasaje es Efesios 2, los versículos 1 al 10, y tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Por qué debemos hablar de los peros de la gracia? Bueno, porque los versículos que estamos estudiando, amados hermanos, nos muestran 3 razones para hablar de los peros de la gracia. El primer pero, diríamos, es esto. Estábamos, dice el texto, versículo 1, estábamos muertos, pero Dios nos dio vida. Ese es el primer pero. ¿Cómo estábamos? Estábamos muertos. Y los versículos que diríamos vamos a centrarnos en este momento es del 1 al 3. ¿De qué habla estos versículos, hermanos? Del 1 al 3. Yo te invito a que mantengas tu Biblia abierta. El texto dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, el texto nos dice que Dios nos dio vida. Eso es lo que nos dice el texto, Él nos dio vida, lo que significa que tú y yo estábamos muertos, ¿no es así? Él nos dio vida. Ahora, ¿estábamos muertos en qué? Dice el texto. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, investigando un poco, la palabra delito significa aquí, en el griego, como resbalón o caída. Eso es lo que significa delitos. Nos resbalamos, nos caemos. Pero el sentido original de esta palabra delitos va en este rumbo. Tiene la idea de que no solo nos resbalamos, sino que nos resbalamos y seguimos cayendo más y más. Eso es delitos, así lo está escribiendo el apóstol Pablo. Ahora,
Pero el texto no solamente dice que nos habíamos resbalado, sino que también dice nuestros delitos y pecado. Hemos dicho ya más de una vez qué es lo que significa pecado. Y pecado literalmente significa errar en el blanco. Cuando se hacían los Juegos Olímpicos, me gustaba siempre ese deporte de los tiros de arco, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lleva, además de una concentración, una precisión que tienes que darle al blanco. Bueno, pecado es eso, que realmente es errar, es no darle al blanco, es no pegarle a ese centro que está ahí. Eso es pecado. Ahora, la pregunta es, ¿qué causó que nosotros estuviésemos así? ¿Cuál fue la causa? Estamos muertos de nuestros delitos y pecados, pero ¿cuál es la causa? Y me llama la atención que el apóstol pone lo siguiente: por seguir las corrientes de este mundo, porque así lo dice, conforme, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, ¿por qué estamos así? Por seguir las corrientes de este mundo, es decir, nosotros copiamos el estilo de vida de este mundo, su cosmovisión, la forma en cómo ellos piensan. Por eso Romanos 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué nos está diciendo aquí el texto? Que nuestra forma de pensar no debe ser como la de este mundo. Pero ¿qué más dice el texto aquí? ¿Qué más? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, siguiendo la voluntad de la carne. En otras palabras, decimos que vivíamos en conformidad con el príncipe de la potestad del aire. ¿Y qué significa esto? Significa que nosotros estábamos viviendo conforme Satanás quiere que vivamos. O sea, el enemigo de Cristo y de nosotros es Satanás. Y el texto nos dice. Ahora dice aquí, este mismo espíritu es el que opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo, hermanos? Nos está diciendo que Satanás opera una influencia en este mundo, en este sistema de pensamiento. ¿Sí? No es como lo pintan o nos lo pintaron a Satanás con los cuernos y su cola larga, ¿no? Y de color rojo. No es así. Satanás está operando en los pensamientos de las personas. Por eso hoy vemos cómo se legislan en contra o a favor de la muerte misma, ¿sí? Por eso hoy vemos tanta maldad, porque Satanás está operando, hermanos. Y el texto sigue diciendo que nosotros vivíamos en los deseos de nuestra carne, vivíamos en los deseos de nuestra carne. ¿Qué significa esto? Primero, tendríamos que entender que Dios ha creado todos los deseos, porque Él es el creador de los deseos. Los deseos en sí no son malos, amados hermanos. A mí me gusta, por ejemplo, los elotes, y lo confieso, a mí me gustan los elotes, y es un deseo, ¿verdad? Pero el deseo en sí no es malo. Es, por ejemplo, a mi esposa le gustan los chocolates y está bien, no es malo. Ahora, lo malo es que nosotros, por ser pecadores, hemos pervertido esos deseos, ¿sí? Y ha hecho entonces en nosotros que esos mismos deseos sean pervertidos por el pecado que abunda en nosotros. Por eso el texto dice, viviendo en los deseos de nuestra carne. Y luego enfatiza, haciendo la voluntad de la carne. ¿Qué dice esto, hermanos?
Me llama la atención en cómo Juan Calvino, estamos en el mes de la Reforma, y este gran teólogo, hermanos, de la historia, dice lo siguiente: la naturaleza caída del hombre da lugar a la más ceguera, insensibilidad y oposición a las cosas de Dios. Y luego enfatiza esto, dice, su voluntad está bajo control. O sea, en los deseos, dice aquí el texto, y aquí Juan Calvino está diciendo que nuestra voluntad está bajo control de un entendimiento entenebrecido, que confunde lo dulce con lo amargo. En otras palabras, el hombre caído está moralmente ciego, que de manera uniforme prefiere y escoge el mal en vez del bien. O sea, por naturaleza, amados hermanos, por naturaleza, que nuestra naturaleza es pecaminosa, no vamos a buscar siempre querer hacer el bien, sino lo malo, porque nosotros estamos inclinados a hacer eso. Por eso el texto dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Es lo que dice aquí, que éramos por naturaleza hijos de ira. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero en estos primeros versículos, del 1 al 3, amados hermanos, encontramos una descripción detallada de quién es el ser humano, de quiénes somos nosotros, hermanos, antes de venir a Cristo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y Pablo nos da una descripción detallada de los versículos 1 al 3 de cómo es nuestra condición, o de cómo era nuestra condición antes de ser encontrados por Cristo. Y tenemos que preguntarnos y plantearnos lo siguiente, hermanos: ¿qué causó o qué causa el pecado en la vida del hombre? ¿Qué causa el pecado? ¿Cuáles son sus consecuencias? Hemos escuchado y hemos leído en la palabra que una de ellas es la muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la primera causa, la primera consecuencia del pecado mismo, muerte. Pero no solamente causa muerte, hemos visto el texto que dice que vivíamos bajo la voluntad de nuestra carne, nuestros deseos. ¿Qué significa esto? Que el pecado causa esclavitud, ¿sí? Esclavitud. Juan 8, versículo 34 dice, Jesús le respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y no solamente eso, hermanos, produce contaminación y suciedad. En palabras del profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, dice lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo estamos, hermanos? Dice Isaías, como suciedad, y que nuestra misma justicia, es decir, nuestras buenas obras, son como trapo de inmundicia delante del Señor, que es santo, que es 3 veces santo. Y en este mismo sentido me llama la atención, y lo traigo en este momento, lo que dice el doctor Sproul. Dice, a menos que nazcamos del Espíritu de Dios, a menos que Dios derrame su santo amor en nuestros corazones, a menos que Él se incline en su gracia para cambiar nuestros corazones, no lo amaremos. O sea, si Dios no hace algo por nosotros, nosotros no podemos hacer nada. Dice, Él es el que toma la iniciativa de Dios. Por eso aprendemos aquí en el versículo 1 que Él nos dio vida. En otras palabras, nosotros estábamos muertos, pero Él nos dio vida. Porque todo ser humano, antes de creer en Cristo, está muerto. Está muerto en sus delitos y pecados. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más dice el texto? Vamos a partir del versículo 4 al 7. Ahí encontramos otro pero, ¿verdad? Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó. El segundo pero es que nosotros éramos hijos de ira. ¿Sí? Éramos hijos de ira. Así lo dice los versículos 3, que nosotros éramos hijos de ira. Pero ¿qué hizo Dios? Pero Dios nos amó. ¿Sí? Dios nos amó, amados hermanos. ¿De qué nos hablan estos versículos del 4 al 7? Nos habla de la bondad de Dios, nos habla del amor de Dios, nos habla de la misericordia de Dios. El pero que aquí encontramos establece, amados hermanos, un claro contraste entre Dios y nosotros, ¿sí? ¿Quién es Dios? Dios es 3 veces santo. Dios es sublime, es majestuoso. ¿Y nosotros quiénes somos, hermanos? ¿Tú quién eres? Hemos visto que nosotros somos pecadores y eso es lo más complicado de poder entenderlo, amados hermanos, es lo más difícil. Y la razón está en que muchas veces cuando la palabra de Dios nos habla, cuando la palabra de Dios nos confronta, ¿qué pasa, hermanos? No nos sentimos cómodos, ¿sí? No nos gusta. Y por eso el domingo pasado estábamos hablando prácticamente, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero realmente el domingo pasado nos quedamos como en el suelo, ¿no? Así hacia abajo, así diciendo, bueno, y entonces, ¿qué sigue? Pues es esto, hermanos, la gracia, ¿sí? La gracia. Hemos venido hablando de Dios, hemos venido hablando de su palabra, hemos venido hablando de Cristo, ahora estamos hablando de la gracia de Cristo. Y esa es la razón, hermanos. Y tal vez en el sermón anterior nos quedamos así como desanimados o desahuciados por la forma en cómo el Señor nos habló. ¿Sí? Es así como que, ay, híjole, o sea, así como desanimados, ¿no? Por eso hoy es necesario hablar sobre la gracia. Y esto es uno de los puntos que el Señor en su gracia, valga la redundancia, usó para que nuestros reformadores hablaran de esto. Ahora, ¿cómo somos nosotros? ¿Qué dice Isaías? ¿Qué nos enseña el profeta Isaías de nuestra condición pecaminosa? Dice el texto, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni suavizadas con aceite. Esa es mi condición. Así soy yo. Así somos, hermanos. Entonces, ¿qué nos enseña estos versículos del 4 al 7? Que fuimos salvados por la gracia. Fuimos salvados por la gracia. Ahora, lo hemos repetido tantas veces que parece que esta palabra ya es común. Así como que sí, es la gracia. Sí, Dios me ama mucho y entonces derrama su gracia. Pero ¿qué es la gracia, hermanos? La gracia es recibir lo que no merezco. Eso es gracia. Que tú recibes lo que en realidad no mereces. Pero aquí el texto no solamente nos habla de un Dios que nos ha salvado por su gracia, dice que Él es misericordioso por su gran amor con que nos amó. Dice que es rico en misericordia. Entonces el texto nos está hablando de que Dios es rico en misericordia. Ahora, ¿qué es misericordia? Hemos visto que gracia es recibir lo que no
merezco. Eso es gracia. ¿Y misericordia? ¿Qué es misericordia, hermanos? Misericordia es no recibir. ¿Sí? Espero no confundirlos. Gracia es recibir lo que yo no merezco. Y misericordia es no recibir lo que yo merezco. Eso es misericordia. El hecho de que tú no recibas lo que en realidad deberías de recibir. Eso es misericordia. Entonces, el texto sigue diciendo que el Señor nos amó con su gran amor. Con su gran amor nos amó. Y siempre he leído Romanos 5:8 porque realmente describe esto que estamos diciendo. El texto dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué hizo Cristo, hermanos? Murió por nosotros. Y se dice fácil, ¿no? Si Cristo murió por mí, ay, qué bonito. Pero no, hermanos, eso es un gran precio. Y eso es lo que a veces nos cuesta entender de este segundo pero de la gracia. Que Cristo nos amó cuando nosotros aún éramos pecadores o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos resucitó. ¿Qué más hizo Cristo? Nos hizo sentar, dice el texto, en lugares celestiales con Cristo. Es decir, nos dio un nombre, nos dio dignidad. Eso es lo que Cristo hizo. Nos dio dignidad. Ahora, yo quiero que tú observes los verbos que aquí se usan en el pasaje. Y todos estos verbos están en pasivo, ¿sí? Pero también en tiempo pasado. ¿Qué dice el texto? Nos amó, nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Todo está en tiempo pasado, pero pasivo. Es decir, no hago nada. Yo no hago nada en mi salvación. De principio a fin es obra de Dios. Su gracia, su misericordia, su amor, todo es una manifestación de lo que Dios hizo. Y no solamente de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo ahora y de lo que Dios hará en el futuro. Entonces, la gran noticia es que, siendo como éramos, fuimos amados por un Dios santo y sublime. Dios nos ama. Dios nos ama. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Ahora, el tercer pero, porque estamos hablando de los peros de la gracia, el tercer pero es, hermanos, que nosotros éramos esclavos del pecado. Dice que estábamos sujetos o esclavos a los deseos de nuestra carne. Éramos esclavos del pecado, pero ¿qué hizo Dios? Pero Dios nos salvó. Dios nos salvó. ¿Y para qué, hermanos? ¿Para qué nos salvó Dios? Pensemos en lo siguiente. ¿De qué nos habla los versículos 8 al 10? Escuche lo que dice. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, el Señor nos salvó, ¿pero para qué? ¿Cuál fue el propósito? El texto dice, porque por gracia sois salvos. O sea, esa salvación, esa gracia que hemos visto, el cual no merecemos. Y fue por medio de la fe. Es decir, la fe misma es el instrumento que Dios usa. La fe. Y esta fe misma, dice el texto, es un don de Dios. Es decir, viene de Dios. El Señor nos lo regala. Y luego me llama la atención que Pablo quiere dejar muy en claro, ¿sí? Pablo quiere aclarar de una vez el asunto y decir, a ver, el Señor nos salvó, fuimos salvos por Él,
Y luego enfatiza el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo quiere dejar muy en claro a la iglesia de Éfeso que la salvación no es por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Y por eso él concluye diciendo que fuimos creados para hacer buenas obras. En otras palabras, amados hermanos, tú fuiste salvado con un propósito. Dios te salvó por un propósito. Y aquí Pablo dice, buenas obras. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa esto, ser salvados para que ahora nosotros hagamos buenas obras? En otras palabras, hermanos, lo que dice el texto es que las buenas obras, primero entendemos que las buenas obras son las que glorifican a Dios. Por lo tanto, todo lo que tú hagas debe glorificar y honrar el nombre de Dios, porque para eso fuimos creados, para buenas obras. Eso es el propósito de nuestra vida. Y yo te pregunto en esta hora, en esta semana, ¿tus buenas obras glorificaron a Dios? ¿Tus buenas obras honraron el nombre de Dios? Lo voy a poner desde otra perspectiva. ¿Qué tan santo fuiste esta semana? ¿Tus pensamientos fueron santos? ¿Tus ojos fueron santos? ¿Tu boca fue santa esta semana? Pero el apóstol Pablo dice que fuimos creados para buenas obras. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? O hemos perdido el norte o algo está pasando aquí. Porque si fuimos creados para algo, entonces nuestro diseño está para eso. Y si nosotros no estamos haciendo por el cual fuimos creados, entonces algo no está bien. Por ejemplo, las computadoras, ¿para qué se hicieron? Se hicieron para muchas cosas, pero específicamente en el área informática, ¿sí? Es decir, yo no puedo usar la computadora para cocinar, ¿verdad? Porque no fue diseñado para usarlo en la cocina. Yo no puedo usar la computadora para cargar agua, ¿o sí? No, porque no fue diseñado para cargar agua. Las cubetas fueron diseñadas para cargar agua. Entonces, si yo fui diseñado para buenas obras y no estoy haciendo buenas obras, entonces algo no está bien. ¿Y a dónde tenemos que ir, hermanos? Tenemos que regresar a nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estamos, hermanos? Y de ahí partiremos. ¿De qué se está llenando nuestro corazón? ¿De qué cosas estamos llenando nuestro corazón? Hermanos, los peros de la gracia nos recuerdan lo mucho que hemos sido amados por Dios, que la salvación de principio a fin es un regalo de Dios y es obra de Dios. Y eso, hermanos, trae consigo responsabilidad, ¿sí? Eso trae consigo responsabilidad de nuestra parte. Cada uno de nosotros somos responsables con esto. Somos llamados a vivir una vida en santidad, agradando a Dios en todo momento. Ese es el llamado que tú tienes, a vivir en santidad, porque si tú estás viviendo en santidad, por lógica, tus obras serán buenas obras que glorifiquen al Señor. En otras palabras, tú me preguntarías entonces, bueno, ¿y cómo glorifico a Dios? ¿Será acaso que glorifico a Dios solamente viniendo al templo el día domingo? ¿O dejando un tiempo para mirar la transmisión? No
No solamente con eso, eso es parte de, pero no es todo. Tú glorificas a Dios amando a tu esposo, a tu esposa. ¿Lo estás haciendo? Tú glorificas a Dios educando a tus hijos. Tú glorificas a Dios administrando bien los recursos que Él ha puesto en tus manos. Tú glorificas a Dios invirtiendo bien el tiempo. Tú glorificas a Dios cocinando bien para la familia, ¿no? Y así podría poner un sinfín de ejemplos de cómo nosotros debemos de glorificar a Dios, de cómo nosotros vamos a honrar su nombre. Y estos son los peros de la gracia, que al final el apóstol Pablo concluye diciendo, porque somos hechura suya, Él nos creó, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para malas obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, nuestra vida tiene un propósito, amados hermanos. Tenemos un propósito por el cual estamos aquí. Y por lo tanto debemos de pararnos, reflexionar y pensar, ¿realmente estoy viviendo una vida en santidad delante del Señor? Hoy es el momento para pensar en eso y agradecerle a Dios por su gracia, por su misericordia, hermanos. Y lo he repetido muchas veces y siempre he retornado al libro de Lamentaciones cuando hablo de la misericordia de Dios. Dios ha sido bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo lo puedo apreciar en cómo Él cuida a mi familia, en cómo Él me da el alimento, en cómo Él ha estado conmigo a cada instante, hermanos. Y si yo te pregunto a ti, ¿puedes describirme cómo Dios se ha manifestado en tu vida y cómo has visto su misericordia en tu vida? Yo sin duda me sacarías una gran lista de cómo Dios se ha manifestado en ti. Y muchas veces no reconocemos eso, hermanos, porque creemos, porque pensamos que está de cajón. O sea, que es automático, sí, Dios es misericordioso y es de cajón. No, porque Dios no está obligado, hermanos, a ser misericordioso. Él no está obligado contigo a ser misericordioso. ¿Sí? Sin embargo, Él es misericordioso con nosotros. Entonces, la expresión que debe surgir en nosotros es una expresión de gratitud, de gozo continuo, de alabanza al Señor y al Creador de todo. Y una responsabilidad a vivir en santidad delante de Él. ¿Quieres hacer ese compromiso? Hagamos ese compromiso delante del Señor y le digamos, Señor, entiendo que mi vida muchas veces es complicada, es difícil, pero también sé que tu gracia es ilimitada, que tu gracia es abundante en mi vida. Y podamos decir como el apóstol Pablo, ¿no? Si ahora soy lo que soy, es por la gracia, porque su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Oremos y le digamos a Dios, Señor, aquí estoy, mírame, mira mi vida, pero aquí estoy. Oremos. Padre, tú conoces nuestro corazón. Nada en nuestras vidas podemos decir sublime gracia, porque eso es, Señor, el cual tú derramaste en nuestras vidas. Nuestra vida, Señor, es difícil, es complicada. A veces ni nosotros mismos nos entendemos. Pero aquí estamos, Señor, con corazones sinceros, dispuestos, Señor, así como el profeta Isaías,
heme aquí, envíame a mí y haz de nosotros un instrumento útil de tu gracia, que anuncie el mensaje, que anuncie las buenas nuevas, que solamente por Cristo y solamente por Él somos salvos y que no es por obras para que nadie se gloríe. Y si así, Señor, nos has amado, permite entonces que podamos amar a nuestros semejantes con el mismo amor, con la misma intensidad, el cual tú nos amas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.